Buenos días, vamos a continuar con el capítulo 2, la parte 3, y antes de hablar de ello tenemos que ubicarnos en las estructuras para comprender el proceso. Bueno, aquí tenemos a tu sistema nervioso central, que está conformado por tu encéfalo y tu médula espinal, ¿ok? Y en esta zona, por acá, vemos esas estructuras. Esta parte verduzca es el hipotálamo, ¿ok? Y debajo del hipotálamo va a estar la hipófisis, ¿ya? Estas son partes del sistema hormonal y nervioso que van a contribuir a este proceso de la formación de los gametos, ¿ok? Y también en la ovulación que vemos luego. La hipófisis a su vez se divide en dos partes, una hipófisis anterior, o sea, en dirección ventral, también llamada hipófisis, y una hipófisis posterior, también llamada neurohipófisis, ¿ok? Y también hay que ubicarnos en lo que es el sistema nervioso, el sistema genital femenino, donde aquí vemos en esta parte de la vagina, luego subimos a lo que es el cuello o cervix uterino, ¿ok? Esta parte va a ser la vagina, y desde acá hasta acá va a ser tu útero, que se divide en el cervix, en el cuerpo y en el fondo uterino. A continuación de que se conecta al útero vienen las trompas de falopio, también llamadas trompas uterinas, ¿ok? Descienden hacia las fímbrias, esa parte que van a contener a los ovarios, ¿ok? Y esos ovarios a su vez se unen al cuerpo del útero mediante el ligamento útero-ovárico, ¿ok? Esta es más o menos la estructura del sistema genital femenino. Ahora, muy importante, hay que hablar de las paredes uterinas. Va a estar conformado por tres partes, la pared uterina, que vendría a ser el endometrio, la parte más interna. Luego viene el miometrio, que es la parte muscular media, y el perimetrio, que es la capa externa del útero, ¿ok? El endometrio va a ser el lugar de implantación. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí vemos que, digamos, va a viajar el ovocito, digamos, hasta a nivel de la ampolla en la trompa uterina, digamos, es fecundado, viaja por la trompa y se implanta, digamos, acá, ¿ok? Que la parte interna, como vemos, es el endometrio. Este sería la parte muscular miometrio y la parte externa perimetrio. Entonces se implanta el endometrio interiormente del útero, el blastocisto, ¿ok? Luego va a venir el miometrio, que su función va a ser la contracción al momento del parto, ¿ok? Y finalmente el perimetrio, que este va a fijar al útero. Este va a fijar al útero mediante estructuras aledañas, y acá no está vacío, ¿ok? Hay tejido conectivo, estructuras aledañas, y eso permite que el útero esté fijo en una posición. Ahora, muy diferentes son las paredes uterinas a las partes del útero. Como ya te mencioné, las partes del útero, la parte más que está más interna vendría a ser el cervix, que está en comunicación con la vagina. Luego viene el cuerpo y finalmente el fondo uterino, ¿ok? Ahora vamos a hablar, ya que nos hemos ubicado más o menos en la estructura, del proceso de la ovogénesis. Que definamos qué es la ovogénesis. La ovogénesis es una forma de gametogénesis, ¿ok? Recordemos, la gametogénesis es ese proceso de conversión de células germinales a gametos, ya sea en la mujer el ovocito secundario maduro y en el varón el espermatozoide. Entonces la ovogénesis va a ser ese proceso de conversión de células germinales a un ovocito maduro, ¿ok? Y aquí hay una distinción, que ya hablamos de óvulo al momento de lo que vendría a ser la fecundación, ¿ok? Y en esto ya les voy recalcando, al momento, antes de la fecundación, todavía no se ha dividido el ovocito, no ha terminado la segunda meiosis. Una vez empieza la fecundación, va a terminar el proceso de la meiosis 2. Es por eso que se considera ya al momento de la fecundación el óvulo, ¿ok? Entonces, tu célula, tu primordial madre vendría a ser la ovogonia. Esta ovogonia va a hacer varias mitosis y luego se va a llevar a una fase que va a ser el ovocito primario, ¿ok? Pero este ovocito primario
no va a completar su primera meiosis, se va a detener en profase 1, y hablamos que profase 1 tiene varias fases, ¿ok? Y específicamente se va a detener en la fase de diploteno, ¿ok? Y acá tenemos un término que es dictioteno. Dictioteno. Dictioteno es simplemente que el ovocito primario se ha detenido en diploteno, ¿ok? Es ese fenómeno en la que se detiene en diploteno. Eso es dictioteno, esa fase extensa, prolongada. ¿Ok? Entonces se detiene y no va a completar hasta el inicio de la pubertad, ¿ok? Todos los ovocitos primarios se van a detener en prefase hasta iniciar la pubertad. ¿Y bajo qué sustancia, o sea, cómo es que se detienen, ¿ok? Acá tenemos una sustancia que va a ser el limo. El limo, que es el inhibidor de maduración de los ovocitos, va a ser el encargado de detener al ovocito para que no complete su primera meiosis y se detenga en la fase de diploteno, ¿ok? Y este es un término que tenemos que reconocer, que es ataesia, es cuando una célula se va a degenerar, se va a morir, sinónimos, ¿ok? ¿Y por qué tenemos que saber este término? Porque mira, todos los ovocitos primarios que se detuvieron hasta la pubertad, no todos van a seguir con vida, muchos se van a morir, muchos van a sufrir factores externos que puedan a producir su muerte y demás, ¿ok? Entonces, vamos a hablar de un término de ataesia cuando hablamos de que esas células se van a morir, ¿ok? Entonces, continuamos, ¿no es cierto? Nos quedamos en que el ovocito primario estuvo detenido en fase 1, ¿ok? Y vamos a correlacionarlo con las etapas de desarrollo del ovario. ¿Eso qué tiene que ver? Mira, observa. Tenemos que en el cuarto mes, aquí están tus ovogonias y también tenemos algunos ovocitos primarios detenidos en fase 1. Y ambos van a estar enrolladas por este amiguito que tenemos, se llama célula folicular plana. Al inicio es plana, ¿ok? Plana. Célula folicular plana. ¿Esto qué quiere decir? Tú haces un corte en tu ovario y las ovogonias y los ovocitos no van a estar ahí dispersos por todo el ovario. Van a estar envueltos en grupos en el cuarto mes por medio de células foliculares planas, ¿ok? Y estas células foliculares planas, su origen es del mismo ovario, ¿ok? Epitelio externo del ovario se desprende, salen estas células y empiezan a englobar a los ovogonias y ovocitos primarios, ¿ok? Ya en el séptimo mes, mira la diferencia. En acá todo un conjunto estaba enrollado por células foliculares planas, a diferencia de acá donde cada uno va a estar envuelto por células foliculares planas, ¿ok? Y en aquí, la mayoría de las células van a ser ovocitos primarios, que de nuevo están detenidos en fase 1, específicamente en la subfase de diplonemo. Y no vamos a hablar mucho de las ovogonias, porque para este periodo del séptimo mes y en adelante, varias ovogonias ya se han transformado en ovocitos primarios y muchas tantas de ellas han sufrido ataxia, o sea, se han muerto, ¿ok? Continuamos que en el nacimiento, igual, los ovocitos primarios van a estar envueltos por células foliculares planas y, de nuevo, en este periodo ya casi no hay ovogonias, ¿ok? La mayoría ha sufrido ataxia, ¿ok? Y aquí tenemos algunos detalles donde te dice, por ejemplo, que en el quinto mes existe un pico en la cantidad de células germinativas, ya sea ovogonias u ovocitos primarios que todavía hay, y esto va a ascender a un promedio de 7 millones en cada ovario, ¿ok? Igual, muchos mueren, o sea, sufren ataxia, y ya en el nacimiento vamos a tener un promedio de ovocitos primarios rondando alrededor de 600.000 a 800.000 ovocitos primarios por ovario, ¿ok? Y recalcando, el LIMO, el inhibidor de maduración de los ovocitos, es la hormona que impide que el desarrollo, que se queden los ovocitos detenidos, ¿ok? Entonces, cuando estos ovocitos primarios van a completar su primera meiosis volviéndose ovocitos secundarios. Esto va a suceder en la pubertad, durante la primera menarquía o primera menstruación, en donde la mujer va a empezar a decir su ciclo sexual, ¿ok?
Vamos a hablar de un ciclo, porque se van a ir repitiendo fases que tienen las mismas variables, ¿ok? Y eso lo vamos a hablar luego en el capítulo 3, que es el ciclo baico. Entonces, acá tenemos tu bayo, que ya aproximadamente, mira, en el nacimiento había de 600.000 a 800.000 ovocitos primarios por ovario. Ya en la pubertad, muchos durante los años han sufrido ataxia, han sufrido acondicionamiento del ambiente, han sufrido daño y demás. Y solo vamos a tener 40.000 ovocitos primarios ahora por ovario, ¿ok? Solo 40.000. De estos, se calcula que solo menos de 500 van a ser parte de la ovulación. ¿Por qué menos de 500 van a ser ovulados si tenemos, digamos, por así decirlo, 40.000 disponibles? Esto pasa porque muchos van a sufrir ataxia, o sea, se van a morir, y también porque alrededor en cada ovulación se van a elegir aproximadamente en promedio de 15 a 20, nos quedamos con 20 folículos primordiales, ¿ok? ¿Y qué es un folículo primordial? El folículo primordial son estas cositas. Esto es un folículo primordial. Es un ovocito que está envuelto en células foliculares planas, ¿ok? Si te preguntan, ¿qué es un folículo primordial? Es un ovocito primario, bueno, primario, cuando empieza la ovulación ya se va a volver secundario, pero es primario en este entonces, antes de la ovulación, y este va a estar envuelto por células foliculares planas, ¿ok? Eso es un folículo primordial. Y para la ovulación tenemos al ovario, ¿no es cierto? Y aproximadamente se van a elegir 20, por ejemplo, mira, acá tenemos 4, ya, digamos, se eligen todos estos para la ovulación. Estos se van a empezar a desarrollar, pero la mayoría de las veces solamente uno, el elegido, va a ser quien complete todo su desarrollo, volviéndose un folículo maduro, también llamado folículo de Grefg. Nos quedamos con folículo maduro. Entonces, de nuevo ya, recapitulando, tenemos en tu ovario y la mujer ya llegó a la pubertad, entonces va a empezar su ciclo sexual, la ovulación. Vamos a elegir a 20 folículos primordiales, que es un folículo primordial, un ovocito envuelto por células foliculares planas. Entonces elegimos a 20 de ellos para que empiecen a desarrollarse. Pero de todos los 20, solamente uno va a completar el desarrollo y va a ser apto para la fecundación. El resto se va a morir, va a sufrir ataxia. ¿Ok? Es por ello que menos de 500 van a ser ovulados durante todo el periodo reproductivo de la mujer. Y a continuación, de nuevo, ya les dije, los seleccionados para la ovulación, mira, por ejemplo, en el caso, digamos, de gemelos, vamos a tener 2. O nos quedamos con uno si quieres verlo de esa manera. Entonces, es este ovocito primario que ya estaba detenido. Y dentro del proceso de la ovulación, unas horas antes de la ovulación, va a haber un pico de LH. ¿Ok? ¿Qué es la LH? La LH es una hormona de gonadotropina. Gonadotropina es que gonado interviene en el proceso de todo este proceso de desarrollo de las células sexuales. Y significa hormona luteinizante. ¿Ok? Va a haber un pico de hormona luteinizante antes de la ovulación. Y este pico va a hacer que el ovocito primario termine su primera meiosis, volviéndose ovocito secundario. ¿Ok? Y acá tenemos un detalle, como ya te mencioné, cuando el ovocito primario se divide, no van a ser dos células funcionales, por así decirlo, iguales. Es una célula que es el ovocito secundario y también tenemos a un cuerpo polar. ¿Por qué es esto? El cuerpo polar va a recibir menos citoplasma, pero también va a tener material genético. Recibe el material genético porque queremos dividir la carga genética para que sea posible la fecundación. Y queremos que reciba la menor cantidad de citoplasma porque el requerimiento nutricional, veámoslo así, es para el ovocito secundario. ¿Ok? De nuevo, este no va a completar la segunda meiosis, se va a detener en metafase 2 hasta que empiece el proceso de la fecundación. Digamos, llega el espermatozoide y este acaba metafase 2, anafase 2, telofase 2 y ya se divide. ¿Ok? Generándose otro cuerpo polar y ya este se vuelve con 23 cromosomas haploide para la fecundación. ¿Ok?
Y tenemos que debido al desarrollo paralelo de los folículos, o sea, esos folículos, las células foliculares, también llamado foliculogénesis, solamente, de nuevo, uno va a continuar el desarrollo en el ovocito maduro, el cual con el espermatozoide formará el cigoto, mediante la fecundación. Ok, y vamos a hablar más de lo que es la foliculogénesis, y esto lo vamos a ver en paralelo al desarrollo, comparando con el desarrollo del ovocito. Entonces, de nuevo, tenemos a tu folículo primordial, que es tu ovocito primario, más células foliculares planas al inicio. Al inicio son planas, ¿ok? En así están rodeados en tu ovario, ¿no es cierto? Luego, ¿qué pasa? Que este folículo primordial, 1, se va a transformar en un folículo primario o preantral. ¿Y por qué? ¿Cómo así? O sea, ¿qué es lo que pasa? Ya veamos. Sigue siendo tu ovocito primario. Sigue siendo tu ovocito primario. Lo que pasa es que esas células foliculares pasaron de planas a cúbicas. O sea, sufrieron un proceso de transformación celular geométrica y de planas se volvieron a cúbicas. ¿Y esto por qué? Esto pasa porque luego estas células foliculares van a ser parte de un proceso de síntesis de hormonas. Y también para protección se van a volver cúbicas, ¿ok? Y en esta fase tenemos que solamente va a ser una capa, o sea, monoestratificado, una capa de células, y a su vez este folículo primario va a estar rodeado por tejido conectivo del ovario. Es que esto es sistemático, quiero que me entiendan. El ovocito, el folículo primario, no está así, o sea, es una idea, porque esto está dentro de un conjunto rodeado de tejido conectivo, ¿ok? Entonces, este folículo primario o parental va a seguir continuando su desarrollo y de lo que era una sola capa monoestratificado se vuelve varias capas, o sea, poliestratificado. ¿Ok? Y así va a continuar su desarrollo. Y mira, quiero que observes, mira, acá solo es moradito, acá ya vemos un tono rojizo, y acá lo vemos con mayor claridad. Acá, ya. Esta parte es la zona pelúcida, ¿ok? La zona pelúcida. Y desde la fase de folículo primario, esta zona pelúcida ya se está formando, ¿ok? ¿Qué es la zona pelúcida? La zona pelúcida es una zona de glucoproteínas que tiene como función proteger al embrión, ser de interfase conectivo molecular durante la fecundación y demás, ¿ok? Y esta zona pelúcida va a estar conformada, ya te dije, glucoproteínas, y por ejemplo son las glucoproteínas ZP1, ZP2, ZP3, ZP4. Z de zona pelúcida y P también, ¿ok? Y la principal va a ser la ZP3. La ZP3 es muy conocida porque esta va a ser el conector entre el espermatozoide y el ovocito, ¿ok? Es un conector, es una glucoproteína conectora que, en el proceso de la fecundación, ¿ok? También vemos, mira, esta es la fase de folículo primario parental, ¿ok? Mira, pero acá se desarrolla una cavidad, esta cavidad. Esta cavidad es el antro, ¿ok? El antro. Y el antro contiene líquido, agua, sales y demás. Y en esta fase inicial va a tener forma de media luna, como vemos, forma de media luna, ¿ok? Y o sea, ¿por qué se forma el antro? Las células foliculares, estas de las varias capas, ahora ya recibe un nombre, ¿ya? Como son varias capas, se va a llamar granulosa, ¿ok? Células de la granulosa. ¿Qué son las células de la granulosa? Son las células foliculares con varias capas, poliestratificado, ¿ok? Eso es la granulosa. Y estas células foliculares, o sea, la granulosa, va a sintetizar este líquido que va a ser el antro, ¿ok? Y este líquido, ¿por qué es importante? Este líquido es importante porque va a permitir la expulsión del ovocito del folículo, ¿ok? Recordemos, tengamos en mente que este folículo de acá tiene que salir, ¿ok? Tiene que salir para que la fecundación, entonces, al momento de la ovulación va a salir y el antro va a permitir ello, ¿ok? Se forma ese espacio para que ayude a la expulsión del ovocito.
¿ok? Luego vamos a continuar con el desarrollo y mira, el antro ya es bastante grande, ¿ok? Y ya se forma lo que es la capa de la teca. Y a su vez la teca tiene como dos capas, una teca interna y una teca externa. La teca interna va a ser para la síntesis que ahorita lo vemos de hormonas, acá. Y la teca externa es básicamente, como el tejido conectivo circundante es parecido, es tejido fibroso, igual que va a proteger, va a ser un fijador del folículo en el ovario, ¿ok? De nuevo, el antro está bastante grande. Eh, Bien, ¿ves estas U's que ves de color negro? Esos son los procesos digitiformes, ¿ok? Ya, ¿eso qué significa? Significa que, o sea, el ovocito no puede estar aislado dentro de las células foliculares porque ¿cómo recibiría nutrientes? ¿Cómo estaría comunicado? Entonces, ¿qué pasa? Las células foliculares envían como una evaginación de su membrana, como lo que es como las amebas, ¿se acuerdan? De sus pseudópodos, algo así las células foliculares hacia el ovocito. ¿Para qué? Para comunicación, nutrición y demás. ¿Ok? Entonces, estos procesos digitiformes son expansiones de las membranas celulares de las células foliculares al ovocito. ¿Ok? Y mira, ¿qué es el cúmulo óseo? Aquí también tenemos un término, el cúmulo óseo. ¿Qué es el cúmulo óseo? El cúmulo óseo son células de la granulosa, básicamente. Y la granulosa, recordemos, eran células foliculares. Entonces, como es granulosa, pero va a ser esta parte que rodea, o sea, van a ser las células foliculares, también llamada granulosa, que rodean al ovocito. Específicamente, esas partes de la granulosa, células foliculares, es el cúmulo óseo, ¿ok? Que al momento de la ovulación, ten en cuenta que recordemos el nombre, antral o vesicular, antral, porque ya se está formando el antro, ¿ok? Se va a romper, o sea, aquí digamos se rompe y lo que es el ovocito va a salir, ¿ok? Pero no va a salir solo. Estas células, algunas células foliculares que están rodeadas a también van a salir, también la zona pelúcida sale. Y al momento que esas células que rodean al ovocito, o sea, el cúmulo óseo sale, se convierte en la corona radiada, ¿ok? De nuevo, el cúmulo óseo son células foliculares que rodean al ovocito. Al momento de la ovulación, muchas de estas células salen también con el ovocito. Le acompañan al ovocito las células foliculares, algunas, ¿ok? Y esas células foliculares que rodean y acompañan a la ovulación al ovocito es la corona radial, ¿ok? Y también tenemos que el cuerpo polar ya está en el espacio perivitelino. O sea, ¿qué significa? Que para esta fase, el ovocito ya ha completado su primera meiosis. Para la fase de folículo anterior vesicular, el ovocito tenemos un ovocito secundario y un primer cuerpo polar. Ok, luego el folículo va a continuar su desarrollo hasta llegar a un estado de folículo maduro o folículo de Graf, ok, que aproximadamente tiene un diámetro de 2.5 centímetros. Y como ya les había mencionado, la teca interna tiene una función de síntesis de hormonas donde va a sintetizar esteroides. Y a través de un proceso de aromatización mediante la enzima aromatasa, se va a sintetizar el estrógeno, ¿ok? Y finalmente, mencionando acá cómo es el final de la meiosis 2 para el ovocito secundario, ya les dije que necesitamos el proceso de la fecundación sí o sí, para que el ovocito secundario termine la segunda meiosis y luego se vuelva óvulo como tal, ¿ok? Formándose el otro cuerpo polar y ya el ovocito maduro con sus 23 cromosomas y haploide para lo que es la fecundación. Y eso sería la parte del capítulo 2 y en el siguiente video veremos de la clínica. Gracias.